Muy buenas noches, chicos. El día de hoy hablaremos de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Bien, continuemos. Como primer concepto, en la física y en el Sistema Internacional de Unidades, o SI por sus acrónimos, usamos las magnitudes físicas para describir un fenómeno natural. Bien, estas se dividen en dos grandes grupos, como lo son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Bien, continuemos. Magnitudes fundamentales son las magnitudes básicas que no dependen de otras. Un ejemplo claro es la masa, el tiempo y la longitud. ¿Sí? Al principio se nos hace un poco complicado, pero ya veremos que a lo largo de este periodo se nos harán muy familiares y muy fáciles de aprendernos. Continuemos. Bien, el Sistema Internacional de Medidas reconoce como 7 magnitudes fundamentales, como lo son. En este caso, la longitud. Bien, la longitud se mide en metros, ¿sí? La masa es medida mediante los kilogramos, el tiempo es medido mediante los segundos y la temperatura medida mediante los Kelvin. Aquí podemos hablar también en que en muchos casos o en muchos libros hablamos de la temperatura como un principio de la termodinámica. Sí, a lo largo de este periodo hablaremos de la temperatura y la termodinámica. Esta misma es medida mediante los Kelvin. La intensidad de corriente es medida mediante los amperios o también conocido como ampere. ¿Listo? Y intensidad luminosa. Esta es definida mediante las candelas. Y finalmente, pero no menos importante, la cantidad de sustancia. Esta misma la veremos en propiedades de la física y también de la química. ¿Sí? Continuemos. Bien, las magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen en combinar magnitudes fundamentales. ¿Qué significa esto? Que son dependientes de las magnitudes fundamentales, ¿sí? Como en este caso es la velocidad, que es sacada mediante la longitud sobre el tiempo, y la aceleración, que esta es medida o sacada mediante la velocidad dividida por el tiempo. Ya veremos que a lo largo de este periodo trabajaremos más con magnitudes derivadas, por así decirlo, ¿sí? Listo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Bien, en el caso de las magnitudes derivadas, son un sinnúmero. Hay un sinnúmero de clasificaciones de las mismas, ¿sí? Pero aquí tenemos lo que es una pequeña tabla con las principales, donde la velocidad es medida mediante metros por segundos. La aceleración es medida en base a metros por segundo al cuadrado. Y la fuerza es medida mediante los newtons. En la fuerza podemos también hablar, esta medida es reconocida por el científico Isaac Newton en su fórmula, donde la fuerza es igual a masa por aceleración. Y de aquí viene su nombre, los newtons. Esto también es a veces representado con una N o por una NW. Energía o trabajo. Bien, la energía o trabajo es también calculada mediante la fuerza por distancia, y su cálculo o unidad es mediante los julios o julios simplemente. La potencia. Bien, la potencia podemos decir que son los vatios. Esta es representada mediante su símbolo W. Presión. La presión es medida mediante los pascal. Ya veremos a continuación y a lo largo de este periodo la familiarización de los mismos. ¿Sí? Carga eléctrica. La carga eléctrica es medida mediante los coulomb. Este mismo es también clasificado en muchos campos de la física. ¿Sí? El voltaje. El voltaje es visto como el voltio o volts, a veces representado. Bien, a continuación les presentaré un pequeño cuestionario, el mismo que será subido a su plataforma digital. Bien, vamos a ver. Como primera pregunta, la unidad de tiempo. Recordemos, la unidad de tiempo, ¿en qué está medido?
Bien, esta está medida, si bien recordamos, en segundos. Sí, el tiempo se mide en segundos, como medida fundamental. A continuación, todas estas preguntas serán subidas a su plataforma, por favor, para que las revisemos juntos. Bien, la longitud, la unidad de longitud es medida mediante los metros, ¿correcto? Finalizaremos con esta pregunta, donde podemos observar que la unidad de masa, la masa, recordemos en qué es medida, kilogramos, metros o newtons. Bien, esta es medida mediante los kilogramos. Bien, esto sería la finalización de las magnitudes fundamentales y derivadas.